En esta entrega analizamos los desenlaces más perturbadores de mujeres, cuya soberbia las condujo a un final fatal. Desde el uso negligente de químicos defensivos hasta el desafío suicida a la montaña por capturar una simple fotografía. Un encuentro letal con la indiferencia de la naturaleza. Era el 14 de abril de 2016. Si este contenido te impacta, dale like, suscríbete y activa la campanita. Estos casos no los vas a encontrar en ningún otro lado. El sol de la tarde bañaba un parque canino en Austin, Texas, proyectando sombras largas sobre el recinto familiar. Margaret Lee, de 58 años, carecía de descendencia. Tras su divorcio, su vida tomó un giro obsesivo. Volcó cada onza de su instinto maternal en Prince, un animal que crió desde que era apenas un cachorro. Quienes la conocían la describían como una persona hostil, incapaz de aceptar críticas sobre cómo manejaba a su mascota. El control animal ya la había multado 2 veces por dejar a su perro suelto sin la correa reglamentaria. Ella despreciaba estas sanciones viéndolas como una intromisión de burócratas que no entendían el comportamiento animal. Margaret solía frecuentar grupos digitales de dueños de pitbulls, buscando validación para la conducta agresiva de su mascota. Defendía a la raza de supuestos prejuicios, mientras publicaba videos de Prince reaccionando violentamente ante cualquier estímulo externo. Ese día el parque estaba inusualmente lleno, con familias disfrutando del área verde colindante al sector para perros. Un hombre joven observaba a los animales junto a su hija de 3 años desde una distancia prudencial. Nada más entrar, Margaret liberó a Prince, ignorando deliberadamente los protocolos de seguridad establecidos en el lugar. Desoyó tanto los carteles de advertencia como las súplicas de otros dueños, que temían por la seguridad general. Ante el pedido del padre de sujetar al animal, Margaret respondió con prepotencia que Prince estaba perfectamente adiestrado. El animal parecía calmado inicialmente, rastreando el terreno y moviéndose con lentitud por los alrededores del cercado. Sin embargo, su cuerpo estaba en tensión máxima, con un gruñido sordo vibrando en su pecho mientras avanzaba. A los pocos minutos, el can se dirigió hacia la niña, quien se había acercado inocentemente hacia la valla. El padre bloqueó el paso del animal cuando éste mostró los colmillos y se preparó para el ataque inminente. Para salvar a su pequeña, el hombre le lanzó una patada instintiva al perro que se le abalanzaba. El golpe impactó en el hombro de Prince, provocando que el animal chillara y retrocediera en lugar de atacar. Margaret corrió hacia el padre gritando agresivamente, acusándolo de atacar a su perro, y lo empujó con violencia. Sin que nadie pudiera mediar el conflicto, tomó un rumbo oscuro e irreversible en cuestión de segundos. Ella sacó un aerosol de pimienta, pero un viento traicionero devolvió el químico tóxico directamente hacia sus propios ojos. La nube de capsaicina concentrada le causó una ceguera inmediata y una crisis respiratoria que la dejó completamente vulnerable. Soltó el frasco y se llevó las manos al rostro, sumida en una oscuridad total y un dolor insoportable. Desorientada y asfixiándose, Margaret tropezó hacia la salida del parque, la cual alguien había dejado abierta durante la riña. Caminó sin rumbo hacia la carretera con los ojos cerrados y el rostro ardiendo por el efecto del químico. Los testigos gritaron desesperados para advertirla, pero ella ya no podía distinguir la realidad de su propia agonía. Bajó a la calzada justo cuando un autobús urbano circulaba a unos 64 kilómetros por hora. Aquella vía carecía de cruces peatonales cercanos, y los arbustos impedían que el conductor viera lo que sucedía. No hubo tiempo para reaccionar. El impacto lanzó el cuerpo de Margaret a 8 metros de distancia ante el horror de todos. Los servicios de emergencia llegaron en 7 minutos, pero la mujer ya había fallecido a causa del fuerte impacto. El forense confirmó traumatismos severos, fracturas en el cráneo y una hemorragia interna que no dejó ninguna posibilidad de sobrevivir. También se hallaron rastros de pimienta en sus ojos, confirmando que la ceguera provocada causó su desorientación fatal. El perro fue confiscado para una observación obligatoria de 10 días, mientras se iniciaba un juicio por peligrosidad. El patrimonio de Margaret enfrentó serias reclamaciones civiles tras la cadena de negligencias que ella misma había provocado. El padre también presentó cargos por el ataque sufrido. Era el 23 de febrero de 2015 y a miles de kilómetros de distancia, otra tragedia estaba a punto de desencadenarse. Las playas de Gold Coast resplandecían bajo un sol engañoso, atrayendo familias hacia un mar que guardaba un peligro mortal. Kylie Goldstein, de 34 años, estaba a punto de tomar decisiones que le costarían la existencia misma. Se había mudado desde Brisbane, hacía 8 años, buscando reconstruir su vida tras un proceso de divorcio complicado. Sus hijos de 7 y 9 años solían mostrarse temerosos y distantes cuando se encontraban en su presencia. El vecindario era testigo de cómo la mujer perdía los estribos y los humillaba públicamente por errores insignificantes. Kylie ya contaba con varios informes negativos en el club de salvamento por su historial de agresiones a socorristas. Para Kylie, el tiempo en la playa representaba el único puente emocional con sus hijos.
una rutina sagrada que orquestaba con una rigidez inamovible sin importar la furia del clima. Ella interpretaba las advertencias de peligro en la costa como meras sugerencias opcionales, nunca como reglas que debiera acatar de forma estricta. Solía mofarse ante otros padres, asegurando con desdén que los socorristas pecaban de exagerados y que su conocimiento del mar superaba cualquier protocolo oficial. Aquella tarde fatídica, una hilera de banderas rojas custodiaba la arena de una popular zona de baño, marcando un límite que nadie debería cruzar. Estas banderas alertaban sobre la presencia de corrientes de resaca letales, alimentadas por sistemas de tormentas que acechaban en las profundidades mar adentro. Los oficiales de salvamento habían ordenado el cierre de la playa mediante megáfonos en 3 ocasiones. Para las 2:30 de la tarde casi todas las familias se habían ido. Al llegar su hijo mayor, notó de inmediato la advertencia visual y con voz temerosa le sugirió a Kylie dar media vuelta y regresar a casa. Según el testimonio posterior de los niños, Kylie los amenazó con un mes entero de castigo sin tecnología si no se metían al agua de inmediato. Justo cuando se disponían a entrar al agua, un socorrista interceptó al grupo para explicarles personalmente que el acceso estaba estrictamente prohibido por seguridad. Ella lo acribilló a interrupciones, cuestionando su formación profesional y sosteniendo con soberbia que desde su perspectiva, el oleaje parecía totalmente inofensivo. El oficial tuvo que solicitar refuerzos por radio mientras el tono de voz de la mujer escalaba atrayendo las miradas incómodas de los pocos bañistas que aún quedaban. Kylie comenzó a sermonearlo sobre sus derechos civiles y el exceso de control estatal, ignorando el evidente terror que se reflejaba en el rostro de sus pequeños hijos. En un descuido del guardia, ella sujetó violentamente a los niños por las muñecas y los arrastró hacia las olas. En menos de 90 segundos, el agua ya les cubría la cintura. Una fuerza invisible y devastadora agazapada bajo la superficie los succionó con una violencia implacable antes de que pudieran reaccionar o pedir auxilio. La configuración geológica de la orilla provocó que perdieran el equilibrio en cuestión de segundos al dar apenas un par de pasos hacia el fondo marino. La corriente de resaca formó un canal de succión masivo que arrastró a los menores hacia mar abierto, mientras sus gritos se perdían en el estruendo de las olas. Kylie, comprendiendo la magnitud del peligro demasiado tarde, entró en pánico e intentó luchar de frente contra la corriente, desafiando una fuerza física insuperable. El agotamiento consumió sus fuerzas al instante. 4 rescatistas se lanzaron al agua apenas 30 segundos después de que su cabeza desapareciera por primera vez bajo la espuma. Mientras uno de ellos braceaba sobre una tabla y otro aseguraba un flotador de rescate, una lancha rápida fue puesta en marcha para coordinar la recuperación de las víctimas. Siguiendo el protocolo de salvamento, los esfuerzos se centraron inicialmente en los niños, quienes estaban más cerca de la orilla y presentaban mayores probabilidades de sobrevivir. 2 socorristas alcanzaron a los pequeños en menos de 2 minutos. Para entonces, Kylie flotaba a 60 metros de la costa, debatiéndose y gritando de forma incoherente. Sus movimientos erráticos solo aceleraron el colapso de sus músculos. Justo cuando 2 nadadores se acercaban a ella, una serie de olas masivas la sepultaron bajo el agua. Logró emerger brevemente agitando los brazos en un último gesto de agonía antes de hundirse definitivamente en la oscuridad del Océano Pacífico. Al perder contacto visual se activó la alerta de emergencia inmediata. La turbulencia del agua cargada de arena y espuma convirtió su localización en una tarea prácticamente imposible. Se inició un despliegue masivo que incluyó a la policía marítima y equipos de rescate aéreo peinando la zona sin descanso hasta que se extinguió la luz solar. La búsqueda se reanudó al alba, pero no fue sino hasta 2 días después, cuando unos caminantes hallaron sus restos a 3 kilómetros al sur del lugar de la tragedia. Se determinó que la combinación de los vientos dominantes y las corrientes costeras arrastraron el cuerpo de forma sistemática a lo largo de todo el litoral. El incidente fue analizado mediante una investigación forense detallada, lo que derivó en la instalación de señalética de seguridad mucho más agresiva en los accesos de la playa. Los hijos huérfanos fueron sometidos a terapia psicológica intensiva para tratar el trauma, financiada íntegramente por los servicios estatales de asistencia a víctimas. Transcurría el 11 de julio de 2018 en la región de Puna, en Hawái. El aire saturado de azufre advertía sobre el avance implacable de la lava fundida. Allí se encontraba Carol Laxman, una mujer de 62 años jubilada del sector inmobiliario en Phoenix, Arizona, cuya curiosidad superaba con creces su prudencia. Rodeada de costosos equipos fotográficos, permanecía detrás de los perímetros de seguridad, presa de una impaciencia que pronto se tornaría en una tragedia letal. Su frustración era evidente. Sentía que el cordón de seguridad era una barrera arbitraria que le impedía capturar la majestuosidad del flujo volcánico en primer plano. Tras liquidar su empresa 2 años atrás,
Carol había cultivado una audiencia moderada en Internet, alimentando su ego con crónicas visuales de sus viajes por el mundo. Su identidad digital se basaba en la conquista de paisajes extremos, donde ella misma solía posar como protagonista, frente a las fuerzas más indómitas de la Tierra. En su círculo cercano la definían como una persona obstinada y con un complejo de superioridad que la llevaba a creer que las reglas no se aplicaban a ella. Había viajado al archipiélago con el único objetivo de inmortalizar las lenguas de fuego de los volcanes activos, una obsesión que la cegaba ante el riesgo real. Para ello contrató los servicios de una empresa de fotografía comercial que gestionaba plataformas de observación ubicadas estratégicamente cerca de los campos de lava ardiente. El peligro de un flujo volcánico trasciende el calor visible. El suelo que lo rodea es una trampa de costra reciente engañosamente sólida, pero frágil por naturaleza. Bajo esa superficie inestable se esconden conductos de lava subterránea, donde gases a temperaturas inimaginables y roca líquida fluyen en ríos invisibles de destrucción absoluta. En las cercanías el termómetro puede marcar entre 1800 y 2200 grados Fahrenheit. Un calor tan voraz que desintegra el tejido humano en un parpadeo. Durante aquella jornada los guardaparques habían saturado la zona de advertencias explícitas, intentando contener la imprudencia sistemática de los visitantes que se acercaban demasiado. La actividad geológica reciente había dejado el terreno en un estado de precariedad absoluta, donde cualquier paso en falso fuera del camino podía ser el último. A pesar de las órdenes de permanecer tras las vallas, Carol ya había sido reprendida 2 veces tras ser sorprendida vulnerando el perímetro por una toma mejor. Otros profesionales de la imagen presentes en el lugar observaban con una mezcla de asombro e inquietud su comportamiento desafiante ante el peligro inminente que acechaba. Incluso documentalistas experimentados notaron su imprudencia. A las 15:45 Carol cruzó el último cerco. Ignoró las señales que advertían claramente sobre el peligro de un hundimiento inminente del terreno. Varios turistas gritaron advertencias mientras ella se acercaba al borde de un flujo de lava activa. Un guardabosques ubicado a 60 metros le ordenó por megáfono que regresara de inmediato tras el perímetro. Carol lo ignoró y se situó sobre lo que parecía roca sólida justo encima de un canal incandescente. Su intención era capturar una fotografía con temporizador mientras el río de fuego fluía detrás de ella. La frágil costra bajo sus pies cedió sin previo aviso. Pisó un tragaluz volcánico, una costra ilusoria sobre un túnel de lava que colapsó bajo su peso. Las cámaras registraron el colapso. Hubo gritos durante 4 segundos antes de que el silencio fuera total. El guardabosques pidió auxilio de inmediato, pero el calor extremo hacía imposible cualquier intento de salvamento. El equipo especializado llegó en 20 minutos. Solo pudieron acordonar la zona. 2 días después hallaron restos óseos calcinados junto al flujo. El forense confirmó que murió por quemaduras térmicas en el 90% de su cuerpo. La inhalación de gases a temperaturas extremas aniquiló su sistema respiratorio de forma instantánea. Falleció en segundos por choque térmico y la inhalación de gases letales sobrecalentados. Las autoridades confiscaron las grabaciones, las cuales nunca fueron difundidas al público. Los oficiales clausuraron el mirador e instalaron barreras de seguridad adicionales en toda la zona. Sus redes sociales siguieron activas unos días, recibiendo comentarios de seguidores que ignoraban por completo su tragedia. Antes de continuar, necesito que me respondas algo en los comentarios. ¿Tú crees que estas muertes se pudieron haber evitado o el ego siempre termina ganando? Agosto 3, 2017. El sol caía sobre la piscina de un hotel en Bali, donde los turistas descansaban relajados. Diane Mitchell era una administradora de 48 años proveniente de Perth, Australia. Sentada rígidamente en su silla, Diane irradiaba irritación. En su país era conocida por ser una mujer profundamente conflictiva. Sus vecinos recordaban sus quejas constantes por el ruido de los niños jugando cerca de su casa. Tenía un historial de disputas permanentes por infracciones menores ante su asociación vecinal. Sus compañeros la definían como controladora dispuesta a transformar cualquier desacuerdo en denuncia formal. Creía que las normas eran absolutas para todos, excepto cuando le resultaban personalmente incómodas. El viaje a Bali pretendía ser un respiro tras una baja médica por estrés que la había alejado del trabajo. Pero su temperamento viajó con ella. El hotel contaba con zonas de silencio señalizadas exclusivas para adultos. Diane eligió la sección familiar rechazando la sugerencia del personal de trasladarse a otra zona más tranquila. Se negó a moverse. Alegó su derecho a sentarse allí y los empleados evitaron agravar la tensión. Pasó la mañana lanzando miradas gélidas a los niños y mascullando quejas que todos ignoraban.
A las 14:15 un adolescente llamado Adi salpicó agua accidentalmente cerca de su silla. Ella saltó de su asiento gritando insultos y obscenidades contra el muchacho. Adi pidió perdón de inmediato, pero ella exigió a gritos que lo expulsaran de la piscina. El personal se acercó para intervenir. Antes de que pudieran hacerlo, Diane arrebató la tableta electrónica del joven. Ante la mirada atónita de los presentes, Diane se burló del chico antes de lanzar el dispositivo al fondo de la piscina. El aparato se hundió rápidamente hasta los 2,5 metros de profundidad. Adi se zambulló al instante para recuperarlo pese a no saber nadar bien. Los empleados se distrajeron en ese momento crítico. Los primeros gritos fueron confundidos con juegos, por lo que nadie acudió de inmediato. El chico luchaba bajo el agua mientras sus amigos pedían auxilio desesperadamente. Diane observaba con los brazos cruzados. El padre del menor y el socorrista corrieron desesperados hacia la piscina. El rescate duró 45 segundos. Sacaron a Adi e iniciaron maniobras de reanimación mientras solicitaban ayuda médica urgente. En medio del estruendo y la confusión, el tío de Adi fue testigo de la escena. Consumido por una ira súbita, se abrió paso entre la multitud. Con un movimiento violento descargó un golpe seco en el rostro de Diane con el puño cerrado. El impacto fue tal que ella retrocedió tambaleándose, perdiendo el equilibrio por completo. Sus pies patinaron sobre las baldosas húmedas provocando una caída brutal. El sonido fue escalofriante, la base de su cráneo impactó contra el borde de concreto de la piscina con un crujido pavoroso. Quedó tendida sobre la superficie mientras una laceración profunda en el cuero cabelludo comenzaba a formar un charco de sangre densa bajo su cabeza. Los servicios de emergencia acudieron tras el aviso del personal. El pequeño Adi logró recuperar el conocimiento y milagrosamente sobrevivió al incidente. Diane no tuvo la misma suerte. 90 minutos después de ingresar al hospital local, los médicos confirmaron su fallecimiento. El informe forense detalló fracturas craneales severas en la base de la cabeza, una hemorragia interna masiva entre el cerebro y el cráneo, y una inflamación cerebral irreversible. La muerte fue el resultado directo del traumatismo contundente sufrido durante la caída. El tío de Adi fue arrestado de inmediato, enfrentando cargos por homicidio involuntario. Tras el proceso judicial, recibió una sentencia con ejecución en suspenso. La familia de Diane tuvo que resolver demandas civiles interpuestas por el hotel y la familia de Adi por daños materiales y negligencia. Era el 19 de mayo de 2018. El carril para bicicletas de Overtoom en Ámsterdam se extendía bajo un cielo gris y plomizo, cargado de una actividad incesante. Se trata de una arteria vital donde miles de ciclistas transitan a diario en una de las ciudades con mayor dependencia de la bicicleta en toda Europa. Bridget van der Berg, una administrativa municipal de 52 años, caminaba por el centro de la vía. Su terrier la seguía sujeto a una correa extensible que bloqueaba el paso en plena hora punta. A pesar de llevar 3 décadas trabajando en la ciudad, Bridget jamás se adaptó ni mostró respeto por la cultura ciclista local. Sus colegas la describían como una mujer obstinada y conflictiva, alguien que tomaba cualquier inconveniente menor como una afrenta personal. No poseía bicicleta ni tenía el más mínimo interés en utilizar una. Prefería pasear a su perro Max por cualquier ruta que le resultara cómoda, ignorando deliberadamente la infraestructura diseñada para los ciclistas. Sus amigos le habían advertido repetidamente sobre el peligro de invadir esos carriles, pero ella siempre desestimaba sus preocupaciones con indiferencia. En Ámsterdam, estas vías operan como auténticas autopistas con ciclistas que alcanzan velocidades de entre 25 y 40 kilómetros por hora. El espacio está estrictamente segregado de las zonas peatonales mediante señalización clara y barreras físicas que definen cada territorio. El carril de Overtoom era especialmente veloz, funcionando como un corredor donde las bicicletas de carga llenas de niños se mezclaban con ciclistas profesionales y vehículos eléctricos. El peatón que invade estas zonas se expone a riesgos mortales, una realidad que Bridget conocía por las campañas de seguridad, pero que decidió ignorar. Aquella tarde, Bridget condujo a Max directamente al carril de bicicletas a pesar de tener pasos peatonales a menos de 50 metros de distancia. Un coro de timbres comenzó a sonar frenéticamente mientras ella deambulaba sin rumbo fijo por el asfalto. Estaba absorta en su teléfono mientras el perro olfateaba el suelo. Detrás de ella, el tráfico se detuvo, obligando a una docena de ciclistas a frenar su marcha bruscamente. Un repartidor le gritó que se quitara del camino.
Bridget se detuvo en seco y se giró solo para recriminarle a gritos que tenía todo el derecho de estar allí. Al intentar esquivarla, el repartidor perdió el control impactando contra otro ciclista y terminando ambos tendidos sobre el pavimento. Las provisiones que transportaba quedaron esparcidas por todo el carril, evidenciando el caos que Bridget había provocado. En lugar de apartarse, ella comenzó a gritar con más fuerza sobre la imprudencia de los ciclistas, sin notar que una bicicleta de carga se aproximaba velozmente por su espalda. A unos 8 metros de distancia, el conductor del vehículo que transportaba a 2 niños en el cajón delantero advirtió el peligro. Accionó el timbre y los frenos con desesperación, pero Bridget permaneció inmóvil gesticulando con furia hacia el repartidor accidentado. La pesada estructura, con un peso cercano a los 90 kilos incluyendo la carga, impactó a la mujer por la espalda a unos 30 kilómetros por hora. La violencia del choque la levantó del suelo, proyectando su cuerpo varios metros hacia adelante, hasta que su cabeza golpeó la parte superior de un obstáculo urbano. Se trataba de un volardo de acero estrecho y sin protección que delimitaba el borde del carril. Un eco metálico y hueco resonó en la calle mientras Bridget se desplomaba. La correa se deslizó de su mano inerte mientras los testigos rompían en gritos de horror. El conductor de la bicicleta de carga cayó de costado, logrando proteger a sus hijos, quienes resultaron ilesos, aunque profundamente conmocionados por el suceso. Un peatón contactó de inmediato con emergencias. Los paramédicos llegaron en 7 minutos, encontrando a Bridget inconsciente con un traumatismo craneal evidente y respiración agónica. A pesar de los desesperados intentos de reanimación realizados durante el traslado, la mujer falleció antes de llegar al hospital. La autopsia reveló un cuadro clínico devastador: fracturas craneales masivas, trauma torácico, 6 costillas rotas y una hemorragia interna incontenible. El examinador médico confirmó que el impacto contra el volardo de acero fue la causa principal de la muerte, agravada por el traumatismo inicial de la colisión. Las autoridades locales utilizaron el incidente para reforzar las leyes de seguridad, instalando señales de advertencia adicionales en toda la ruta de Overtoom. Los investigadores señalaron que las cámaras de vigilancia y la grabación del casco de un ciclista capturaron cada segundo de la tragedia. Estas pruebas visuales fueron fundamentales para reconstruir con precisión la dinámica del fatal accidente. En cuanto a Max, el pequeño terrier de la víctima, su destino tomó un rumbo distinto. Fue rescatado del lugar por un transeúnte y más tarde adoptado por el vecino, que tantas veces le advirtió sobre el peligro de los carriles que ella nunca quiso respetar. Era el 12 de marzo de 2013. Los Alpes suizos ocultaban bajo cielos de calma engañosa peligros que cobrarían una vida antes del ocaso. Greta Zimmermann era una docente jubilada de 65 años residente en Zúrich. Ese día se encontraba al pie de una zona de aludes, restringida, atraída por un relieve que desafiaba su viejo hábito de ignorar las normas en busca de reconocimiento. Greta acumulaba 40 años recorriendo los diversos y exigentes senderos alpinos. Había logrado un registro fotográfico impresionante de cimas y rutas por toda Suiza y Austria. Tenía fama entre la comunidad de montañistas por discutir frecuentemente con guardaparques y empleados de los refugios. Solía afirmar que las señalizaciones eran absurdas y que su experiencia de décadas la autorizaba a ignorar tales restricciones. Quienes la conocían la describían como alguien audaz pero profundamente indiferente ante cualquier tipo de autoridad. A menudo convertía simples desacuerdos en confrontaciones verbales cuando percibía que se limitaba su libertad de paso. El alpinismo exige respeto ante condiciones cambiantes, donde las laderas inestables pueden colapsar sin previo aviso si la nieve se debilita. Esto obliga a una evaluación constante del terreno y el clima para determinar si una ruta es segura o una trampa mortal. Pese a su veteranía, esa mañana dejó atrás su transmisor y su airbag para avalanchas, alegando que solo buscaba una toma fotográfica rápida. Aquel día los servicios regionales de montaña habían emitido alertas críticas por aludes en toda la cordillera alpina. Las nevadas constantes de la semana previa habían creado capas de nieve sumamente inestables sobre la montaña. Al mismo tiempo, el ascenso térmico estaba desestabilizando peligrosamente el manto nivoso en las vertientes orientadas al sur. Varios senderos del complejo turístico estaban clausurados con vallas y avisos que detallaban un peligro de avalancha extremo. Los boletines meteorológicos prohibían explícitamente cualquier actividad fuera de pista o acercarse a los caminos cerrados. Su compañero Klaus le rogó que permaneciera dentro de los límites seguros, señalando los avisos de peligro publicados en el refugio. Ella desestimó sus temores, insistiendo en que el camino clausurado ofrecía la foto ideal y que las autoridades pecaban de precavidas. Otros montañistas en el refugio observaron la discusión de la pareja mientras Greta se aproximaba decidida al límite de prohibición.
Greta se agachó para pasar bajo la barrera y avanzó unos 90 metros por el sendero restringido. Klaus permaneció junto a la señalización, visiblemente afectado y angustiado por la decisión de su esposa. Varios huéspedes observaron por los ventanales cómo Greta posaba para un selfie frente al paisaje. Alguien incluso la seguía con binoculares. El inmenso manto nival mostraba signos sutiles de inestabilidad que ella no detectó o simplemente decidió pasar por alto. La inclinación de la ladera superaba los 35 grados, entrando de lleno en el umbral crítico para aludes de placa. La simple vibración de su avance activó el desprendimiento. El manto se fracturó con un crujido profundo que se propagó rápidamente. Los presentes en el refugio vieron con horror cómo el costado entero de la montaña comenzaba a deslizarse. Un muro de nieve descendió velozmente, triturando árboles como si fueran ramas secas y consumiendo todo a su paso. La figura de Greta desapareció en un instante, engullida por aquella turbulenta y despiadada masa blanca. Klaus gritó desesperado mientras la avalancha tronaba a escasos 45 metros de él. El personal activó el rescate de inmediato. La masa de nieve dejó escombros esparcidos por un área extensa, sepultando el camino bajo toneladas de material compactado. Los equipos de emergencia llegaron en unos 40 minutos, equipados con perros especializados y sondas de búsqueda. Los canes ayudaron a delimitar las zonas de rastreo, aunque se requirió un trabajo minucioso de palas para localizarla. Tras 4 horas de búsqueda intensiva hallaron el cuerpo de Greta. Para ese momento la supervivencia era ya una imposibilidad trágica. Falleció por asfixia al tener las vías respiratorias totalmente bloqueadas por la nieve que inhaló durante su caída violenta. El forense halló traumatismos múltiples por choques contra restos forestales, además de indicios de una hipotermia que precipitó su muerte. Klaus emprendió el amargo viaje de regreso a Zúrich, custodiando los restos mortales de su esposa. Se realizó un pequeño sepelio en el cementerio local con la presencia de familiares cercanos y algunos amigos montañistas. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de esta comunidad. Dale like si estos casos te sacudieron por dentro, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. ¿Cuál de estas historias te perturbó más? Cuéntame en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Si es que te atreves a seguir mirando.